¿Qué es la preservación? O como se conoce, perseverancia de los santos. O lo que se conoce también como una vez salvo, salvo para siempre. Por su gracia, mediante los méritos de Cristo, todos los que realmente recibieron nueva vida y fueron justificados y adoptados por Dios como sus hijos, serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final. Básicamente es de eso que estamos hablando, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito más. Esta doctrina fue iniciada explícitamente primero por San Agustín, antes de la Edad Media, ¿no? San Agustín fue el último de los padres de la Iglesia. Aunque él no fue del todo consistente en este punto, porque pudiera haberse esperado de él, ¿no? Con Agustín la doctrina no tomó exactamente la forma que acabamos de definir anteriormente, aunque los principios estaban allí con él, ¿no? Sostuvo que los regenerados, San Agustín sostuvo que los regenerados no podían caer como para perderse finalmente, pero al mismo tiempo y por lo tanto de manera ambigua, consideró posible que algunos que hayan sido dotados de verdadera fe podían caer de la gracia por completo y finalmente sufrir la eterna condenación. Entonces, decía una cosa y en otro momento decía otra, por eso de manera ambigua, ¿no? Pero de manera general, digamos que defendió esta doctrina, aunque tuvo ahí algunos matices que a veces no se le comprende muy bien. La Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, con su pelagianismo, que viene de pelagio, ¿no? Semi porque no es completo. Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana niega la doctrina de la perseverancia de los santos e hizo que su perseverancia de los creyentes dependiera de la incierta obediencia del hombre y el cumplimiento de los sacramentos. De hecho, si uno no cumple todos los sacramentos, pues puede haber sido bautizado y supuestamente estar salvado, pero perderá su salvación, por así decirlo. Entonces, depende de si uno cumple obedientemente y hace buenas obras. Con la Reforma Protestante, esa doctrina volvió a ser defendida como correcta, aunque con matices. En la Iglesia Luterana, de nuevo, la hace incierta al convertirla en contingente con la continuada actividad de la fe del hombre y al aceptar que los creyentes verdaderos pueden caer por completo de la gracia, ¿no? Los arminianos, que es otro grupo también dentro de lo que se conoce como movimiento evangélico, pues ellos también rechazan esta doctrina y hacen depender la perseverancia de los creyentes de su voluntad de creer y de sus buenas obras. Entonces, para un arminiano también hay posibilidad de pérdida de salvación. Aunque el propio Arminio evitó ese extremo, pues sus seguidores no titubearon en mantener su posición sinergista, es decir, de que si el hombre no coopera con la salvación, pues la perderá, ¿verdad? Los wesleyanos, que vienen de John Wesley, del cual viene la iglesia metodista, por ejemplo, que es evangélica, ellos también siguieron los arminianos en este particular, es decir, creyendo que se puede perder la salvación. También desde el avivamiento pentecostal a finales del siglo XIX, que empezó en Estados Unidos, en una calle llamada Azusa, las iglesias pentecostales, como se quedaron conocidas, también rechazan la doctrina de la perseverancia de los santos, haciendo que su perseverancia dependiera de la incierta obediencia del hombre. Es decir, para la mayoría, casi absoluta, o para no ser 100%, digamos que el 90% de las iglesias pentecostales y el mundo, que son evangélicas, que son nuestros hermanos, pues ellos creen en la pérdida de la salvación. Es decir, que los creyentes, tenemos aquí a José, que viene de ese contexto y sabe que es así. Los pentecostales creen que realmente se puede perder la salvación. Y en ese sentido, pues, mantenerse salvo depende de la estricta obediencia del creyente
a los preceptos, ¿no?, de las Escrituras. ¿Vale? Ya después podemos comentar y preguntar. En las décadas posteriores a la Reforma Protestante, solamente en las iglesias conocidas como reformadas, es donde la doctrina se ha mantenido en una forma, digamos, que proporciona seguridad absoluta de que el creyente no perderá su salvación. Dice los cánones de Dort, es una ciudad donde se escribió un tratado, digamos, reformado, y ellos defienden desde entonces: Dios, que es rico en misericordia según su inmutable propósito, no quita por bendición, no quita por completo el Espíritu Santo de aquellos que son su pueblo, ni siquiera en sus más graves caídas, ni los deja que se alejen tanto como para que pierdan la gracia de la adoración y sean despojados del estado de la justificación, o cometan el pecado de muerte o en contra del Espíritu Santo, ni les permite desertar totalmente y lanzarse a la destrucción eterna. Es decir, no creen en la pérdida de la salvación de ninguna manera, desde que realmente hayan sido salvados. Desde hace unas décadas, iglesias y teólogos que no se veían totalmente, digamos, calvinistas o reformados, o tampoco se veían completamente arminianos, pues empezaron a conjugar ideas de ambos, y la mayoría de tales iglesias de teólogos tradicionales, digamos, de los cuales incluso me incluyo yo, sí creen en la doctrina de la preservación de los santos, aunque no estén alineados 100% ni con el calvinismo ni con el arminianismo. Y hay muchos pastores e iglesias que a día de hoy no se alinean ni con uno ni con otro, pero en lo que respecta a la doctrina de la preservación o de la perseverancia de los santos, pues sí creen que no se pierde la salvación, ¿verdad? Incluso en este apartado hay algunas iglesias que se conocen como pentecostales, porque creen en los dones carismáticos, por ejemplo, pero que conjugan muy bien esta idea con el hecho de que sí, el creyente no pierde la salvación, porque la salvación es por gracia y no depende de la obediencia estricta del hombre. El hombre puede fallar, pero no perderá su salvación. Entonces, ya estos extremos ya no están todos separados en extremos, digamos así, ¿no? Vale. Vamos a una definición un poquito más profunda, por así decirlo, ¿no? Creo que se requiere una cuidadosa definición de lo que estamos hablando, para que sepamos exactamente lo que queremos decir con preservación o perseverancia de los santos. Significa que aquellos a quienes Dios ha regenerado, aunque pueden algunas veces ser vencidos por el mal y caer en pecado, no pueden caer totalmente ni finalmente al punto de tener la nueva vida perdida, sino que perseverarán con toda seguridad en Cristo hasta el final y serán salvos por toda la eternidad. Se sostiene de esta forma que la vida de regeneración y los hábitos que de ella nacen y el camino de la santificación nunca pueden desaparecer por completo de la vida de un verdadero creyente. Además, debemos estar en guardia en contra de la posible equivocación de que esta perseverancia se considere como una propiedad inherente del creyente o como una actividad continua del hombre, mediante la cual persevera en el camino de la salvación. Es decir, su perseverancia, la perseverancia del creyente, no depende en última instancia de él, sino de Dios. Lo que queremos decir aquí al final. Consideramos, por lo tanto, es decir, consideramos que la perseverancia de los santos, así como en la santificación, es una obra de Dios, con la cual coopera el creyente, pero en última instancia es obra de Dios. Y el que empezó la buena obra la va a completar. Así que de esta forma acentuamos el hecho de que el creyente pudiera caer si se le dejara solo, pero Dios no le deja solo. Cristo se ha unido al creyente y ya no le deja, y por eso le hace perseverar hasta el final. Esta es la idea, ¿no? El creyente no cae totalmente,
porque se le ha unido Cristo y Cristo le sustenta. Hay que ver si Cristo se ha unido a esta persona, pero si Cristo se ha unido, Cristo sustenta, o no tiene poder Cristo. Entonces, de ahí ya sacamos básicamente lo que pensamos. Pero bueno, hablando de forma más estricta, no el hombre, sino Dios es el que persevera. La perseverancia puede definirse como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Los creyentes continuamos firmes hasta el fin, debido a que Dios, en última instancia, nunca abandona su obra. Los creyentes permanecemos firmes hasta el final porque la salvación, tanto recibirla como mantenerla, siempre es por la gracia de Dios. Basada en los méritos de Cristo y no en los nuestros. Entonces, si uno pudiera perder la salvación, si uno pudiera hacer algo para perder su salvación, ya mantenerla sería mérito suyo y no de Cristo. ¿Entendéis la lógica, no? Entonces, uno no puede mantener la salvación por sí mismo, sino que es Cristo quien la mantiene. Por sus méritos se mantiene la salvación. Algunas pruebas bíblicas de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a abrir ahí en estos pasajes. Cada uno abre en uno, ¿qué os parece? Manolo, Juan 10, 27 al 29, Sense Romanos 11, 29, José, Filipenses 1, 6, hermano José Muriel, Filipenses, 2 Tesalonicenses 3, 3, Chari, 1 Timoteo 1, 12, Juan G, 2 Timoteo 4, 18. Juan 10, 27, Juan 10 se me ha dicho, pero vale, bien, lo tengo ahí. 27 al 29. 27, 29. Tenemos. Vamos a ver lo que dice Manolo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús diciendo, ¿no? Las ovejas que el Señor me ha dado, pues nadie las arrebata de mi mano. Nadie puede arrebatarlas de mi mano. Entonces ahí nos parece claro que Cristo sustenta sus ovejas, los que somos realmente sus ovejas, ¿no? Yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. ¿No es Cristo poderoso para cumplir su promesa? Sí que es. Entonces, esto me parece final, digamos, ¿no? Que está diciendo Jesús que quien es suyo y ya está. Nadie arrebata de su mano. Nadie tiene poder para eso. Es que no hay mucha discusión. Romanos 11, 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vale, está aquí. Irrevocables, es decir, no se puede revocar. Los dones y el llamamiento de Dios. Otro texto que nos parece final al respecto de que si Dios ha dado un don, y la salvación es un don, en el sentido de que es un regalo, pues esto es irrevocable. Se lo ha dado, se lo ha dado. No es del tipo, te doy, lo quito, te doy, lo quito. No. Nos da y lo mantiene. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro texto que me parece final. Dios empezó la buena obra, la va a terminar. Dios no tiene obra media obra, ¿verdad? No es como obra de iglesia, ¿no? Me he tomado un susto y me he quedado un poco sorprendido el día que estuve en Barcelona y vi que la famosa Sagrada Familia, la catedral, no está completa. Yo pensaba ver una catedral terminada, pero no está terminada. Yo digo, vaya tela. Y ahí pues descubrí que llevan décadas construyéndola.
El que empezó no la va a terminar, ¿verdad? El que empezó no la va a terminar, pero Dios no es así. Nosotros no somos una catedral y Dios no hace esto. Si queda ahí trabajando con nosotros décadas y a ver si otro termina lo que yo no puedo terminar. No, Dios empieza y termina. Así que si empezó la buena obra en nosotros, la va a completar. Segunda Tesalonicenses 3:3. Y ojo, no es una crítica a la Sagrada Familia, que es bonita, ¿vale? La catedral. Solo que no va a terminar que empezó, ¿verdad? Exactamente. Que arquitectónicamente está bonito. Pero bueno, solo un detalle para que nadie diga que yo estoy hablando mal de la catedral. Que segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Otro texto que me parece final sobre este tema. Fiel es el Señor, Que os afirmará y guardará del mal. ya está. Dios es fiel, nos va a guardar del mal, no hay como caer finalmente, porque Dios nos guarda. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy cierto en quien creo y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es lo que preguntaba, ¿no es Jesús, no es Dios poderoso para guardarnos? Es una pregunta retórica con la respuesta lógica. Sí, es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Es lo que pensaba Pablo. Y esto es otro texto que nos parece final sobre ese tema. ¿Sí? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me preservará, doctrina de la preservación, ¿no? Él me preservará para aquel día final. Entonces, ahí están afirmaciones directas de la Biblia sobre ese tema que estamos hablando. Ahora, hay algunas otras pruebas que podemos llamar inferenciales. Por ejemplo, de la doctrina de la redención, del pacto de redención. En el pacto de redención, Dios da un pueblo suyo a su Hijo, como recompensa por la obediencia y sufrimientos de Jesús, ¿no? Esta recompensa fue determinada desde la eternidad. Cristo está muerto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no se dejó sujeta a la contingencia de alguna incierta fidelidad del hombre. Es decir, el pueblo que Dios separó para Jesús como recompensa por su trabajo, no se le va a quitar. Dios no traiciona sus promesas y por tanto es imposible que aquellos que son reconocidos como de Cristo y que forman una parte de su recompensa puedan quedarse separados de Él. No, esto no va a pasar. Otra prueba inferencial, la eficacia de los méritos y de la intercesión de Cristo. En su obra expiatoria, Cristo pagó el precio para comprar el perdón y la aceptación del pecador. Su justicia constituye la base perfecta para la justificación del pecador. Y es imposible que uno que esté justificado mediante el pago de un precio tan perfecto y eficaz pueda caer de nuevo para condenación. Es decir, ¿fue el sacrificio de Cristo suficiente? Sí, claro que sí. Si el sacrificio de Cristo no fue suficiente para mantenerme salvo, yo tengo que añadir mi obediencia a estos sacrificios para mantenerme salvo. Lo que decía antes, Cristo no se lleva todos los méritos, sino que yo tendré mérito también. Por lo tanto, su sacrificio y sus méritos no son suficientes. Además, Cristo hace intercesión constante por todos aquellos que son suyos. ¿No es la intercesión de Cristo suficiente para mantener a uno salvo? Su oración por su pueblo es siempre eficaz. No hay manera, ¿no? Jesús intercede por nosotros, por los creyentes, por los que verdaderamente son suyos. Entonces, su intercesión es eficaz. Otra o tercera prueba inferencial de la unión nuestra con Cristo.
¿Cómo que Cristo se une a nosotros y luego se desune? Y ya nos deja. Esto no va a pasar. Los que están unidos con Cristo mediante la fe son participantes de su Espíritu. De esta manera convierten en un cuerpo con Él. Y este cuerpo palpita con la vida del Espíritu. Entonces, el Espíritu no viene y luego sale. Participamos en la vida de Cristo y porque Él vive, pues nosotros vivimos también. Y Cristo no va a morir, por lo tanto seguiremos viviendo los que estamos con Él, ¿no? Entonces es imposible que puedan ser removidos de ese cuerpo frustrando de esa manera el ideal divino. Así que la unión con Cristo es permanente. Porque Cristo es fuente de vida y si se une a nosotros, bueno, no va a haber más muerte. Estamos, ¿no? Entonces, hay algunos pasajes que son afirmaciones claras y luego podemos sacar la verdad de esa doctrina pues, de distintas pruebas inferenciales, es decir, lógicas. La obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Davinay, un teólogo, dice: se cae en una apreciación baja e indigna de la sabiduría del Espíritu y de su obra cuando se supone que comienza la obra ahora y luego la abandona, que la chispa vital del nacimiento arde por un poco tiempo y luego expira y manifiesta obscuridad, que la vida espiritual comunicada en el nuevo nacimiento es una especie de vitalidad espasmódica o galvánica que da la apariencia externa de vida en un alma muerta y luego muere. Pero, ¿quién es ese Espíritu que pasa a habitar nuestras vidas después que somos salvos? Es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu mantiene el creyente. De la seguridad de salvación, la Biblia da completa evidencia de que los creyentes pueden en esta vida alcanzar la seguridad de la salvación. Nosotros hemos visto otro día en la célula pasajes que aquí he mencionado, ¿no? Parecería quedar por completo fuera del lugar si fuera posible que los creyentes cayeran de la gracia en cualquier momento. Será causa de gozo solo para aquellos que permanecen en la firme convicción de que Dios perfeccionará la obra que ha comenzado. Y por último, como prueba de la salvación solo por la gracia y no por méritos humanos, como dice Efesios 2, 8 a 9. Es un favor inmerecido la gracia. La Biblia es clara al afirmar que la salvación es solamente por la gracia de Dios y no por méritos humanos, para que el hombre no se gloríe, sino toda la gloria sea de Dios. Si el creyente tuviera que hacer cualquier cosa para mantenerse salvo, pues ya tendría mérito. Y Dios perdería toda la gloria. Los creyentes hacemos lo que tenemos que hacer no para mantenernos salvos, sino como gratitud y fruto de la salvación que ya gozamos y no perderemos. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué dicen los que creen que sí pierde la salvación? No pasa nada. Objeciones. ¿Qué objeciones hay a esta doctrina, no? Hay muchos que no creen en ella, como he dicho, ¿no? Y hermanos nuestros, creyentes, incluso. Entonces, algunos dicen que esta doctrina es inconsistente con la libertad humana. Esta objeción viene sobre la falsa hipótesis de que la verdadera libertad consiste en la libertad de la indiferencia o en el poder de elegir lo contrario a la moral y a los asuntos espirituales. Sin embargo, esto es erróneo. La verdadera libertad consiste en forma exacta en la determinación propia de dirigirse hacia la santidad. El hombre nunca es más libre que cuando se mueve conscientemente en dirección hacia Dios. Y el cristiano permanece en esa libertad mediante la gracia. Es decir, esa doctrina no quita la libertad del ser humano o del creyente. El creyente permanece libre para tomar sus decisiones y asumirá las consecuencias de esas decisiones y tendrá sus recompensas. Esto por un lado, que no quita, por otro lado, el hecho de que si está realmente salvo, pues Dios le fortalecerá y él permanecerá salvo. Entonces, no estamos diciendo aquí que tú y yo no podemos tomar y no tenemos libertad para tomar decisiones. No tomas tus decisiones cada día, ¿verdad? Incluso para pecar.
desgraciadamente. La cuestión no es esa, la cuestión es que Dios al final nos sostendrá si estamos en Cristo. Entonces, la doctrina de la perseverancia no está fundamentada en la idea de que el creyente hará buen uso de su libertad. No. La doctrina de la perseverancia no está fundamentada en el hombre. No significa que siempre tomaremos buenas decisiones. No va a ser así. Mira uno hacia sí mismo y sabe que no es así. Esta doctrina está fundamentada en la gracia de Dios y en los méritos de Cristo. Entonces, esta objeción no nos parece buena. Segunda objeción, que esta doctrina conduce a la indolencia o inmoralidad. Es decir, que bueno, ya que uno va a perseverar hasta el final, podrá pecar lo que quiera y Dios lo mantendrá. Entonces, esa es la objeción que algunos tienen, ¿no? Esto conduce a una falta de santidad. Se afirma confiadamente que la doctrina de la perseverancia conduce, vamos a poner una palabra más común, falta de santidad o inmoralidad. Se dice que resulta de ella una falsa seguridad. Sin embargo, esta es una noción equivocada, porque aunque la Biblia nos dice que somos guardados por la gracia de Dios, no estimula la idea de que Dios nos guarda sin ninguna vigilancia constante, diligencia y oración de nuestra parte. Es difícil ver cómo una doctrina que asegura al creyente de ser perseverante en la santidad puede ser un incentivo para el pecado. Parecería que la seguridad del éxito en la lucha activa por la santificación sería el mejor posible de los estímulos para que uno busque la santidad. Para el verdadero creyente, es decir, para el verdadero creyente, conocer esa doctrina le será de ánimo para buscar la santidad y no lo contrario. Para el verdadero creyente. Ahora, el que dice que es creyente, pero dice, bueno, si es así, pues vale. Me tiro a la inmundicia porque ya el Señor me tiene asegurado. Este parecerá creyente, pero no quiere agradar a Dios. Y desde luego no es creyente. Porque ser religioso es una cosa, tener fe verdadera es otra. ¿Me explico, no? Entonces, esta doctrina estimula nuestra búsqueda de santidad, no lo contrario. Para el que es verdaderamente creyente, ¿no? Entonces nos parece que esta objeción no se sustenta tampoco. Algunos dicen que es contraria a las Escrituras, por pasajes, por ejemplo, como los que he mencionado ahí, ¿no? Hay varias advertencias en contra de la apostasía que parecerían ser por completo inoportunas si el creyente no pudiera caer. La Biblia, en diversos pasajes, nos insta a no caer contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Sería caer de la gracia, por así decir, ¿no? Dejar la fe, apostatar, ¿no? Pero esas advertencias consideran todo el asunto desde el lado del hombre y obviamente tienen grave significado. Estimulan el examen personal y sirven para guardar a los creyentes en el camino de la perseverancia. No prueban que alguno de aquellos a quienes se dirige será apóstata, sino simplemente que el uso de los medios se hace necesario para evitar que cometan este pecado. No sé si lo he explicado ahí. La apostasía puede referirse, la apostasía puede referirse también a aquellos que aparentemente eran creyentes, pero que la verdad nunca lo fueron. Como Judas, que estaba entre los 12, pero que al fin de cuentas traicionó a Jesús. Apostató de la fe. En la práctica, digamos, quien mira en los hechos, pues dice, apostató de la fe, traicionó a Jesús. Porque estaba con él, pero luego no está. Pero
en lo profundo, no apostató de la fe, porque nunca estuvo realmente con Jesús. Andaba con Él, andó con Él 3 años, pero nunca estuvo salvo. Entonces, apostató de la fe el tío que llevaba 10 años en la iglesia, incluso predicaba, hablaba, y ahora pues nada. Incluso habla mal de la iglesia y de Jesús, y traiciona la fe. ¿Apostató ese de la fe? Pues en la práctica, digamos que sí, porque estaba en medio, pero ahora está en contra. Entonces, claro, quien mira desde fuera, incluso para nosotros que hemos estado con la persona, pues dice, no apóstata. Pero en su corazón, en la realidad, nunca estuvo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y claro, los pasajes están ahí también para, como dice aquí en el texto, ¿no? Para decir, mira, tú mira a estos y no haz como ellos. Deja que te conviertas tu corazón, como que deja que tu corazón sea convertido, ¿no? Es decir, no vaya por ese camino. Entonces, las advertencias no prueban que hayan tales personas, sino que son advertencias para que se mantenga uno en el camino. Hay también exhortaciones en las Escrituras que exigen que los creyentes continúen en el camino de la santificación y parecerían ser necesarias si no hubiera duda de que continuaran hasta el fin. Es como exhortaciones a la santidad, como por ejemplo lo que dice Pablo, no extingáis el espíritu, ¿no? O no andéis en la carne, sino buscar el espíritu. ¿Por qué dice esas cosas si uno no pudiera caer? O no pudiera tener extinguido el espíritu. Bueno, lo que decimos es que estas exhortaciones generalmente se encuentran en relación con amonestaciones a las que ya nos hemos referido anteriormente en el primer punto. Es decir, sirven para un propósito, pero no prueban que algunos de los creyentes amonestados no perseveraran, sino solamente que Dios usa medios y su palabra es un medio, el medio más importante, ¿no? Usa medios morales para el cumplimiento de fines morales. Hombre, si no hubiera exhortaciones, ¿cómo sabríamos lo que es correcto y lo que no es correcto? Lo que quiere Dios y lo que no quiere Dios, ¿no? Entonces, que en el proceso de santificación el creyente está llamado a participar activamente, sí, es verdad, vamos a participar activamente. Cooperamos con esa perseverancia, como cooperamos con la santificación, pero lo hacemos por los medios que ha dejado el Señor y lo aprendemos en las Escrituras. Porque participamos en este proceso no significa que podemos perder esta salvación que nos ha sido dada, sino que Dios requiere de nosotros nuestra participación activa. No somos pasivos. Tercero, se dice que la Escritura contiene informes sobre casos de verdadera apostasía, como Alejandro, el que menciona Pablo en una de sus cartas, quizá en 1 Timoteo, creo, o 2 Timoteo, un tal Alejandro que decía Pablo, estaba con nosotros, pero ya no, este tío ha caído de la fe, se apostató. Entonces, estos ejemplos no prueban la contradicción de que los verdaderos creyentes en posesión de la verdadera fe salvadora pueden caer de la gracia, sino lo que ya he explicado, ¿no? A menos que primero se pruebe que las personas dedicadas realmente en estos pasajes tenían la verdadera fe en Cristo, pues no meramente una fe temporal, no se prueba que realmente hayan caído. Es decir, no se puede probar. Como decía el apóstol Juan, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Es decir, a la vista apostató, pero a la verdad del corazón no estaba con nosotros. ¿No? Esta es la idea. Esto está en 1 de Juan 2:19. ¿Quién puede abrir en este pasaje?
Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pues ahí está claro lo que queremos decir, ¿no? Hay gente que está en la iglesia, que es religiosa, pero no tiene fe verdadera. Teóricamente, apostatará un día, por así decirlo. Bueno, puede que se mantenga en la iglesia y muera y tendrá una sorpresa en el cielo, no lo sé. Pero lo que dice Juan aquí es que ya ocurría en su tiempo. Estaba con nosotros, salieron de nosotros, pero la verdad no era de nosotros. Entonces, a la vista aparentemente apostataron, pero nunca tuvieron fe verdadera. Eso es terrible, ¿no? Eso es grave. Yo he tenido un profesor en el máster en Ciencias de las Religiones. El tío había hecho teología 4 años, había sido misionero y ahora me estaba dando clases y era, por un lado, uno de los mejores profesores en lo que respecta a inteligencia y capacidad de argumento, pero para mí era también uno de los peores, porque era tan perverso, era tan, digamos, cético, no tenía fe, ¿no? Porque yo hice un máster, mi máster no fue confesional, mi máster fue en una universidad pública en Brasil, donde había todo tipo de fe y no fe. Este tío no era creyente para nada, era un ateo. Profesional. Sí, era un ateo, un profesional. Escéptico. Un escéptico. Un día había sido creyente, supuestamente. Un hombre muy inteligente. No se le podía, a menos yo no le podía vencer. Y además no tenía la madurez de hoy ni el conocimiento. Pero el tío, inteligente, muy inteligente, pero escéptico y crítico y sarcástico, a lo peor. Estaba con nosotros, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Quien lo mira, Conocía la palabra de Dios, pero no hablaba la palabra. quien lo mira de fuera dice, es un apóstata. Pero quien lo mira desde la perspectiva de Juan, No era apóstol. no estaba, nunca fue nosotros. O sea, no pudo haber caído de la gracia porque nunca había recibido La gracia. la gracia. Y eso es lo que pasa, ¿no? He dado un ejemplo extremo, pero podemos encontrar muchos otros más del día a día, por así decirlo. Conclusión, he dicho que era más rápido, ¿no? Conclusión. La negación de la doctrina de la perseverancia prácticamente hace que la salvación del hombre dependa de la voluntad humana, más bien que de la gracia de Dios. Ese es el punto. ¿Quién salva y quién mantiene la salvación? ¿Dios o el hombre? Ahí está. ¿De quiénes son los méritos? ¿De Cristo o del hombre? Ahí está el punto. Entonces, esta consideración no tendrá efecto sobre quienes creen que el hombre coopera con su salvación y es grande su número, pero ciertamente lo tendrá sobre aquellos que se glorían en una salvación solo por gracia y no por obras. La idea es que, aunque el hombre sea traído al estado de gracia mediante la operación del Espíritu Santo, nada más, o por la operación conjunta del Espíritu Santo y la voluntad del hombre, queda solamente sobre el hombre continuar en la fe.
o dejarla, según le parezca mejor. Esto hace que la causa del hombre resulte muy precaria y hace imposible para él alcanzar la seguridad bienaventurada de la fe. En consecuencia, es de importancia definitiva sostener la doctrina de la perseverancia de los salvos. En las palabras de este comentarista, será una fuente de gran consuelo y poder, un incentivo a la gratitud, un incentivo a la santificación, añado yo, un motivo para el sacrificio propio, una columna de fuego en la hora del peligro, el creer en esta doctrina, la doctrina de la preservación o de la perseverancia de los santos. Y aquí hemos terminado. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, hablando de que la fe no se pierde, o sea, la salvación no se pierde, la verdad es que cuando Pablo habla de que puede ser que él pierda la carrera y la corona de la vida, se está refiriendo a que tenía hasta sus dudas él, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿A qué texto te refieres? Si me lo dice así, no lo sé exactamente, pero sé que lo pone. ¿Vale? A lo que me refiero es que A 1 Corintios te refieres. él tiene su cosa, ¿no? Porque él mismo dice, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otro, venga yo mismo a perderla, ¿no? O sea, y viendo eso, lo que hemos hablado, por lo que tú has comentado antes, yo he visto personas que ciertamente se han puesto delante del púlpito, son personas que yo he aprendido mucho de ellas, y luego vemos como lo que está hablando, ¿no? Tiran a la iglesia, no se congregan, o sea, o se pierden, ¿no? Entonces, claro, yo tengo mi duda de que saber si esa persona o nunca ha estado, ¿no? Porque aunque esté tirando a la iglesia, si de verdad tenía una fe verdadera y ha aceptado a Cristo verdaderamente, se salva, según lo que hemos visto, ¿no? Si de verdad lo ha tenido. Pero seguimos viendo que a lo mejor está tirando a la propia iglesia, ¿no? Entonces yo me baso también en otro texto en el que dice que todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Y en la iglesia se supone que muera el Espíritu Santo. Las personas, ¿no? Ahí somos la iglesia. Entonces, ahí son preguntas dentro de lo que hemos aprendido hoy, donde no. Bueno, sobre la blasfemia del Espíritu Santo ya hemos hablado aquí cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Esto se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, se refiere a la incredulidad. El contexto donde Jesús lo dice es cuando estaban llamándole Beelzebú, ¿no? Y no estaban creyendo en él como el Hijo de Dios. Entonces, El rechazo de Jesús. una persona así nunca tuvo la salvación, ¿verdad? Entonces, no es que la perdería, es que nunca tuvo, porque Creían que las obras que hacía eran por Beelzebú, no por Dios. porque es un incrédulo, entonces, en el sentido de que no cree en la fuente de salvación, entonces, claro, no tendrá perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, rechaza lo que le puede dar salvación. Y por otro lado, el texto que mencionas al principio sobre Pablo, yo creo que está en 1 Corintios, 2 Corintios. 1 Corintios 9:27. Sí, esto buscaba porque sabía que estaba por ahí. 9:27, esto es. Empieza del 24, ¿no? Primero, el texto está en el contexto donde él proclama o llama la atención sobre los derechos que él tenía como apóstol, ¿no? Porque la iglesia de Corinto, sabemos que la iglesia de Corinto como que dudaba de su apostolado, ¿no? Y le criticaba, y él aquí defiende su apostolado, para luego llegar y los derechos que tenía como apóstol, para llegar al final del capítulo 9, versículo 24, que dice: ¿no sabéis que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. De igual modo, todo aquel que lucha se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Así que yo no corro sin tener una meta definida, no peleo dando golpes al aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. Entonces es un texto que, como dice José, puede dar pie a este tipo de pensamiento, ¿no? De que tenía Pablo duda de su salvación, de que incluso pudiera perderla. Esto no tiene sentido pensando en el contexto más grande de los mismos escritos de Pablo. Efesios 2, 8, 9, Romanos 8, donde él habla de que nada puede separarle del amor de Cristo, de que la salvación es por gracia y no por su mérito, no por su obra. Entonces, dentro del contexto general de los escritos de Pablo solamente, pues no tiene como sustentar que Pablo tenía algún tipo de duda sobre su salvación. Entonces, ¿por qué dice Pablo esto? ¿A qué se refiere? Pues probablemente, y es lo que pienso yo, él estaba incentivando a la iglesia a la santificación. Estaba animando a la iglesia a correr fielmente la carrera cristiana, ¿no? Como hemos dicho, la santificación tiene cooperación humana y la preservación la sustenta Dios, pero el hombre participa activamente en el proceso, ¿no? Buscando la santidad, buscando vivir correctamente. Incluso esta es una señal que verdaderamente tiene la salvación. Eso lo que dice Pablo es, mira, estaba incentivando aquí, primero defendiendo su apostolado y luego incentivando a la iglesia en este plan de conclusión de este capítulo a seguir con perseverancia, ¿no? A no golpear en el aire, no gastar energía sin sentido, y él da su propio ejemplo diciendo al final, ¿no? Pues mira, yo mismo es lo que hago yo, golpeo mi propio cuerpo, es decir, lucho contra mi carne, lo que decía también en Gálatas, ¿no? Hago morir mi carne, mortifico mi carne, la someto a disciplina, es decir, lo que estoy enseñando a vosotros, yo mismo me someto a esto y lo busco practicar. ¿Por qué? No vaya aquí yo predicando a vosotros, después quede yo retratado en lo que estoy predicando, en lo que estoy compartiendo. Es lo mismo que yo venga aquí y predique para vosotros y diga al final, bueno, lo que os predico a vosotros, yo intento cumplir porque no quiero ser cogido después ahí como que retratado por lo que estaba diciendo y no estoy cumpliendo, ¿me explico? Entonces Pablo está enseñando a la iglesia y dice, bueno, yo mismo lo practico porque no quiero quedarme retratado al final. Ya sé. El texto no habla en sí de la salvación, realmente. El texto habla de la santificación. Y Pablo lo que está diciendo a la iglesia es, yo lo que estoy enseñando a vosotros, yo mismo busco practicar esto. Porque no quiero quedarme ahí señalado, eliminado, retratado en el día final. Como que tú has enseñado esto y ahora estabas practicando otra cosa. Entonces, este es lo que quiere decir este pasaje. No tiene que ver con si Pablo tenía dudas de que era salvo. No, Pablo no tenía dudas de que era salvo. Porque los demás escritos suyos no dejan lugar a dudas en ese sentido. Yo tuve con Manolo esta conversación hace un tiempo en mi casa y yo soy lo que pensaba que la salvación la pueden perder, ¿vale? O sea, y ya cuando eso ya me dicen, no, es que tú piensas que no, que es lo que tú has dicho antes, cuando él me dijo, igualmente es que nunca ha sido salvo. Entonces ahí es cuando ya comprendí el tema, ya en esa conversación es cuando me hizo Manolo reflexionar sobre ese tema. Entonces ya pensé, digo, sí, efectivamente, puede ser que jamás haya sido salvo y por eso, o sea, no es que lo haya perdido, es como tú has dicho, Judas, ¿no? Es que nunca fue salvo. Y eso ya me lo dejó, y a partir de aquel momento ya pensé, digo, efectivamente, a lo mejor una cosa es que caigamos en pecado y otra cosa es que jamás hayamos sido salvos, que es distinto, ¿no? ¿Y querías decir, Manolo? Sí, una pregunta que tengo que dice, ¿se puede pensar que estás perseverando en la fe toda la vida y sin embargo no permanecer de manera activa? O sea, que no te conmueva el hecho de
de participar en todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. ¿Se puede pensar así? Porque la perseverancia es perseverar la fe, pero no es solamente ser oyente de ¿comprendes? Es muy subjetivo, ¿no? Saber con seguridad lo que está, lo que está en el corazón del otro, ¿no? Que mucha gente a lo mejor estará engañando a sí mismo, puede ser. Jesús dijo que aquel día muchos llegarán a él y dirán, pues, he expulsado demonios en tu nombre, he predicado en tu nombre, y Jesús va a decir, yo no os conozco, apartados de mí. Entonces esta gente, hacedores de maldad, a lo mejor estos parece por el texto que han llegado delante de Jesús, metafóricamente hablando, parece que han llegado creídos de que realmente deberían entrar. Es lo que da a entender. Y Jesús lo que dice es, no, vosotros no podéis entrar. Él lo explica muy bien, es que no hay un patrón, una apóstata puede ser una apóstata claramente y otro, como ella ha dicho, que no eran de nosotros. Entonces no hay un patrón para decir, este es enemigo de Dios. Es que porque si no sería muy fácil distinguir a los enemigos de Dios. Es que no hay un patrón. Pero luego con respecto a lo que ha dicho Manolo, precisamente claro, no sabemos. Eso ni nos toca a nosotros juzgar esas cosas. Si nos podemos dar cuenta. Pero la verdad que en uno de los mensajes de una de las iglesias en Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, o sea, ahí está demandando una vida espiritual. Y luego con respecto a lo que, a la seguridad de la salvación, que no se pierde, bueno, si pensamos que la salvación se puede perder, estamos concediendo un beneficio de la duda, que por esa regla de tres también nos llevaría a un error pensando que Jesús perdona el pecado de toda la humanidad. Eso es mentira, porque no puede perdonar unos pecados y luego castigarlos. Luego, es lo que estamos hablando. Si eres salvo para siempre. No vas a ser hoy salvo y dentro de 2 años no. O sea, si el Señor te concede la salvación y estás unido a Él, eres salvo. Y el perdón de pecados viene de la misma manera. El Señor no te puede perdonar hoy unos pecados y mañana castigarte por ellos. Entonces, por eso digo que hay que tener claro los conceptos. Y otra cosa sobre la pregunta de Manolo, Jesús también dijo que el trigo y la cizaña crecían juntos. Y parecía que crezcan juntos para que no... Y al final de todo es cuando viene el labrador, los ángeles, que son los segadores, y viene a cegar y se divide. Los segadores en la parábola eran los ángeles, entonces estamos hablando ya de después de la muerte, cuando se hace la diferencia, ¿me explico? Entonces, claro, lo que estábamos hablando aquí, por eso la importancia de las amonestaciones y exhortaciones. Esta parábola es una exhortación también, ¿no? A que los que estén atentos, están escuchando la palabra, pues que tengan seguridad, a ver si el Espíritu testifica realmente en sus corazones, porque si no, no os engañéis a vosotros mismos. Lo que está diciendo Jesús y estas amonestaciones de la palabra. Arrepentiros, cuidado. Hablando así en términos generales, ¿no? Dice, la Biblia está exhortando a arrepentiros, porque puede uno estar engañando a sí mismo, y las predicaciones que hacemos, por eso nunca las hago pensando que el que está aquí no es para él. El Evangelio es siempre para todos. Y a lo mejor está uno que siempre está ahí, pero que no está. ¿Me explico? Y esta persona tiene que ser advertida. Ahora, yo no sé, tú no sabes, nadie lo sabe. ¿Quién será cizaña y quién será trigo? Lo que incluso el que está predicando tiene que tener cuidado. Como dice Pablo, no vaya que predicando a los demás me quedo yo retratado. A esto se refiere. De esta forma la palabra nos invita a que seamos partícipes.
activos, claro. Siempre activos. Y que sea Por eso activo. las amonestaciones, las oraciones. Claro. Siempre activos en la fe. Y si uno no es activo, es una señal que está con nosotros, pero quizá no sea. Es que permanecer en la fe no es venir 40 años a la iglesia No, para no, oyentes, no, ¿no? Y no solamente de esto, sino fuera también. Quizás mucho más, ¿no? Que se ha dicho una cosa interesante, y me he acordado de una historia que leí hace ya muchos años, ¿no? De que en una iglesia, no sé si en una iglesia anglicana o una iglesia luterana, había un pastor que tuvo durante 30 años pastoreando esa congregación y se convirtió a los 30 años en el ministerio, conoció al Señor, se dio cuenta de que no tenía a Cristo en su vida. Me di cuenta también, a lo que hacía referencia antes también el hermano, que es un error, ¿no? Es un error, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando dice, por ejemplo, los típicos que dice que donde abunda el pecado abunda la gracia, vamos a pecar, para que haya gracia. Eso sí que es una artimaña Eso es. para no ser salvo. No sé si me explico. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Que esa doctrina Que se refería incentiva el pecado. No se salva. Esto es todo lo contrario, ¿no? Los que realmente están firmes, pues, y son de Cristo, esta doctrina no incentivará el pecado. No conocen la Biblia. Ahí podemos ver una diferencia de quien realmente está por Cristo y quien realmente es religioso y está buscando su propio placer, ¿no? Porque esta doctrina no incentiva el pecado, lo contrario. Los que son de Cristo buscarán santidad. Pablo lo dice, pecaré para que abunde la gracia de ninguna De ninguna manera. manera. Pecado para que no lo hacemos. De ninguna manera, te lo dice. Si conoces la palabra de Dios no puedes pensar de esa forma. Bueno, vamos a terminar con una oración. Al final, quien trajo el diezmo y ofrenda puede echar ahí, ¿vale? Ponemos en pie. Hermano José Muriel, puede terminar con una oración.